Dios los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo de Avivamiento Antioquía. Hoy es el día jueves 18 de enero y vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 18 con el título Empoderados para edificarnos mutuamente y crecer juntos en la fe. Hermanos, yo les he recalcado muchas veces que el cristiano no puede vivir como un llanero solitario. Necesitamos vivir en comunión, en comunidad. Una de las mayores bendiciones que Dios nos da es la congregación local. Son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y veremos en el pasaje de hoy que hasta los grandes superhéroes de la fe, como el apóstol Pablo o como el predicador elocuente Apolos, necesitaban que otros hermanos en la fe los corrigieran, los animaran, los apoyaran y los fortalecieran. Así que vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 y voy a compartir algunas breves reflexiones con ustedes. Dice la palabra de Dios así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, hermanos, aquí Dios se aparece a Pablo en una visión y le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, ¿por qué Dios le dijo al apóstol Pablo que no temiera? Y esto justo después de haber una conversión. Hay frutos en el ministerio del apóstol Pablo. Puede ser que el apóstol Pablo esté desanimado, porque acuérdense, él estuvo en Tesalónica, predicó la palabra, algunos creyeron, pero luego surgió una oposición contra él, se fue de Tesalónica a Berea. Ahí también habían judíos nobles que recibieron la palabra, pero los de Tesalónica llegaron hasta Berea para oponerse al apóstol Pablo. Se cansó de la persecución, de la oposición, se fue de ahí a Atenas. Y Atenas también, hubieron personas que creyeron en Jesús, pero Pablo veía la idolatría y el pecado que había en ese lugar y quizás se desanimó, y también imagino que hubo oposición en contra de él y contra la fe cristiana. Así que él luego llega a Corinto, un lugar aún peor moralmente hablando que Atenas, porque en Corinto uno de los pecados más graves que se estaba cometiendo era la inmoralidad sexual. El apóstol Pablo viene aquí y luego los judíos lo rechazan, y él aquí es cuando sacude sus vestidos y les dice: yo me voy ahora a predicar a los gentiles. Ya estoy cansado de la dureza de corazón de los judíos. Y Pablo estaba desanimado. Es por eso que Dios se le apareció en una visión y le dijo: Pablo, no temas. Yo sé que tú estás esperando más persecución. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Dios le promete su presencia, que Él irá con él, y además Él
lo reconforta diciendo: ¿sabes qué? Nadie podrá hacer mal contra ti, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. He guardado un remanente fiel. Así que no te preocupes, Pablo, que yo iré contigo. Tengo a los míos protegiéndote, y predica la palabra. Ahora, hermanos, una de las cosas que más animó al apóstol Pablo, aparte de estas visiones, fueron los hermanos. Aquí al principio del pasaje encontramos a Aquila y Priscila. El apóstol Pablo luego dice que ellos arriesgaron sus vidas por él. Hasta el apóstol Pablo necesitaba hermanos en la fe, que oraran por él, que lo apoyaran económicamente, que lo animaran en tiempos de prueba. Seguimos en el versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Otra vez los judíos se levantan y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Parecido a lo que le pasó a Jesús. Los judíos querían crucificar a Jesús, pero no encontraban cómo acusarle de algo que merecía la muerte. Y Herodes decía: este es asunto de ustedes, es un asunto religioso de ustedes, no es algo legal. No vengan a mí pidiéndome a mí que yo lo acuse, que yo lo castigue y lo mate. No, háganlo ustedes. Igual aquí vemos entonces cómo los judíos quieren detener al apóstol Pablo, pero Galión les dice: este asunto no es mío para juzgar, es de ustedes. Vemos cómo, como Dios había dicho, Dios lo protege a Pablo. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bueno, Alejandría era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano y era un centro de la academia. Allí había un alto nivel de educación, y es justamente ahí en Alejandría donde se completa la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Apolos era un judío, pero criado en Alejandría, era parte de la diáspora judía y era un hombre muy inteligente, muy educado y preparado, poderoso en las Escrituras. Pero, aún teniendo todos estos dones, era muy dotado por Dios, no conocía exactamente el Evangelio. Dice en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¡Wow! Vaya la prudencia y la humildad de Priscila y Aquila. En vez de señalarlo públicamente y decirle: mire que tú estás enseñando un evangelio incompleto,
Priscila y Aquila, con mucho amor y sabiduría, lo llaman por aparte, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y parece que Apolos entendió. Vemos la humildad de parte de Apolos también. Porque ¿quiénes son Priscila y Aquila? Sino que son personas que trabajan en las tiendas. Ellos no eran teólogos, no eran tan enseñados y educados como Apolos, pero Apolos, con esa humildad, escuchó lo que Priscila y Aquila tenían que decirle y él entendió el evangelio y Dios lo usó. Entonces vemos aquí, hermanos, que algunos siervos líderes, teólogos, predicadores, quizá ellos tampoco son perfectos, ellos necesitan a veces ser corregidos por los hermanos, mientras que nos estemos sometiendo a la palabra de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, en el pasaje de hoy vemos la parte muy humana del apóstol Pablo y de Apolos. Nuestros siervos líderes en la iglesia, hermanos, no son perfectos, son seres humanos como nosotros. Necesitan tener comunión con los hermanos de la iglesia, necesitan ser corregidos, animados, fortalecidos. Muchos creen que sí, el pastor, su deber es servirme a mí, servirnos a nosotros. El pastor es el que ora, el que predica. Pero ¿alguna vez ustedes han pensado en orar por el pastor o por los siervos líderes? ¿Entienden que los siervos líderes también son personas, son seres humanos y que necesitan ser animados, que tenemos que orar por ellos, tenemos que apoyarlos? Así que para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, queremos que nuestra iglesia sea una comunidad de fe donde nos edificamos mutuamente, donde crecemos juntos en la fe, donde nos estamos apoyando, nos estamos animando, estamos sirviéndonos los unos a los otros, todos sirviendo a todos, y no algunos pocos, los siervos líderes sirviendo a todo el mundo. Tiene que haber un cuidado mutuo, un amor mutuo entre todos los miembros de la iglesia. Así que oremos de esa manera para que nosotros seamos ese tipo de iglesia, que guiados por el Espíritu Santo nos edifiquemos mutuamente los unos a los otros y que juntos crezcamos a la plenitud de Cristo Jesús, que maduremos como iglesia y como individuos para la gloria de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.